Hace unos años, mi vida era un caos. La pobreza me consumía y cada día era una lucha constante por sobrevivir. No tenía trabajo fijo, ni futuro claro. Mi única forma de subsistir era recolectando basura en las calles. Al principio, solo buscaba objetos que pudiera vender o reciclar, pero con el tiempo se fue convirtiendo en algo más desesperado. Me metía en los contenedores, recogía lo que pudiera, y hasta en las noches más frías, pasaba horas hurgando entre la suciedad, solo para encontrar algo que me diera un respiro. Una noche, mientras revolvía entre los desechos de una zona oscura y solitaria, encontré algo que no pertenecía a este mundo. Entre las bolsas de plástico y restos de comida, apareció un pequeño objeto envuelto en un trapo viejo. Lo desdoblé con curiosidad, y dentro había un medallón de plata con un extraño símbolo grabado, algo que jamás había visto antes. No era de ningún tipo de joya común, más bien parecía antiguo, con algo perturbador en su diseño. Mientras lo observaba, una sensación extraña me recorrió el cuerpo, como si una sombra me estuviera acechando. Al principio, traté de ignorarlo, pero cuando intenté dejar el medallón a un lado, una voz susurrante surgió de la oscuridad. Lo que buscas está en tus manos. Puedo darte lo que deseas, pero a cambio, algo tuyo será mío. Miré alrededor, no había nadie. El susurro parecía provenir del medallón. En ese momento, un frío helado me recorrió la espina dorsal, y aunque mi mente gritaba que debía deshacerme de él, mi desesperación por una salida a mi vida de miseria me hizo permanecer allí. El hambre, la frustración, el dolor de no ver un futuro claro, todo eso me envolvía, y sentí que no tenía nada que perder. La voz continuó. Solo tienes que aceptarlo. El pacto será sencillo. Te daré lo que más deseas, riqueza, poder, la oportunidad de dejar atrás este sufrimiento. Pero a cambio, deberás entregar una parte de tu alma. Mi mente comenzó a nublarse, mi corazón latía con fuerza. ¿Qué perdía? ¿Mi alma? Ya no me quedaba nada más. Mi vida era un ciclo de dolor y derrota. Tomé el medallón con manos temblorosas y susurré, casi sin pensarlo, acepto. Un frío más intenso me envolvió, y de repente, todo a mi alrededor cambió. El aire se volvió pesado, y una presencia invisible parecía rodearme. Escuché una risa baja y gutural, pero esta vez no provenía de la oscuridad ni de la voz susurrante. Era algo mucho más cercano. Mi vida no volvió a ser la misma desde entonces. Después de hacer el pacto, sentí que algo dentro de mí había cambiado, algo que no lograba comprender del todo. La oscuridad que me rodeaba parecía más densa, como si ya no estuviera completamente en este mundo. Durante los primeros días, todo parecía normal, o al menos lo suficientemente normal como para que no me sintiera completamente fuera de lugar. Pero entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Al principio, fue un cambio pequeño, empecé a encontrar objetos valiosos entre la basura, como si el destino me guiara hacia ellos. Cajas de joyas, relojes caros, incluso tecnología de última generación, todo parecía aparecer frente a mí como por arte de magia. Al principio pensé que era suerte, pero pronto me di cuenta de que la cantidad y la calidad de lo que encontraba no podía ser coincidencia. Algo estaba orquestando todo esto, y esa cosa no podía ser otra que la promesa que había aceptado aquella noche. Una tarde, mientras caminaba por un callejón trasero, me encontré con un hombre anciano que me observaba fijamente. Estaba sentado sobre una caja de cartón, con la mirada perdida, y su rostro arrugado parecía una máscara de dolor y arrepentimiento. Me acercé a él, pensando que podría necesitar ayuda, pero antes de que pudiera decir algo, él levantó una mano temblorosa y dijo con voz rasposa: «Lo hiciste, ¿verdad? El pacto, el medallón». Mi corazón dio un vuelco al escuchar sus palabras. ¿Cómo sabía él? Miré mi bolsillo, donde guardaba el medallón, y de repente comprendí que no estaba tan solo en este trato como había creído. Había alguien más, alguien que había hecho lo mismo que yo. ¿Qué sabes de eso?, le pregunté, algo nervioso.
El hombre levantó la vista, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y desesperación. Es el precio, siempre lo es. No puedes escapar, no importa lo que consigas. Ellos te lo quitan todo. Lo que te dan, lo que tomas, siempre te arrastran hacia la oscuridad. Lo miré confundido. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? Él cerró los ojos lentamente, como si esa pregunta le causara un dolor profundo. Son los que hacen los pactos, los que se aprovechan de los desesperados, los que se alimentan de nuestras almas. Yo hice el pacto hace años, y ahora todo lo que tengo es un vacío. He perdido lo que más amaba, y ahora soy solo un cascarón vacío. Mi estómago se retorció con un nudo de horror. ¿Eso era lo que me esperaba? ¿Eso era lo que venía tras la riqueza y el poder que había comenzado a disfrutar? No pude evitar mirar a mi alrededor, buscando algo, alguien, una explicación o una salida. ¿Por qué me lo dices?, le pregunté, ya temiendo la respuesta. Porque sé que aún puedes evitarlo, susurró él. Pero tienes que entender, lo que te dieron no es un regalo. Es un precio. Cada vez que consigas algo, una parte de ti se pierde. Poco a poco, irás olvidando lo que es ser humano. El dinero, el poder, todo eso es solo un señuelo. Lo que quieren es tu alma, y una vez que la tengas, ya no hay regreso. Me alejé de él con rapidez, con el corazón latiendo en el pecho. Sabía que tenía que hacer algo, pero no podía dejarlo. Las riquezas, el poder, la vida que había soñado, todo se me presentaba ante los ojos como una oportunidad única. ¿Cómo podría renunciar a eso ahora? Ya estaba demasiado adentro, y lo peor de todo es que el medallón no solo me otorgaba lo que deseaba, sino que también comenzaba a afectarme de formas que no comprendía. Mis días fueron una sucesión de eventos extraños. Cuando tomaba el medallón, sentía una energía extraña recorriendo mi cuerpo, una sensación de poder, pero a la vez, una incomodidad creciente. A veces, escuchaba risas lejanas, susurros en la oscuridad, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. No podía dejar de pensar en las palabras del anciano, pero al mismo tiempo, me aferraba a la ilusión de que todo iría bien, de que tal vez, solo tal vez, podría controlar el pacto antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, al llegar a mi casa, me encontré con una carta en la puerta. No tenía remitente, solo un símbolo tallado en la parte superior. El mismo símbolo del medallón. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Sabemos lo que has hecho. Tu alma nos pertenece, y el precio será cobrado a su debido tiempo. No te preocupes, todavía tienes tiempo, pero ya no hay vuelta atrás. Pronto, te encontrarán. El frío me recorrió nuevamente, y esa sensación de ser observado me invadió como una sombra. Miré a mi alrededor, y fue entonces cuando lo sentí, algo se movía en las sombras de mi casa. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta se cerró de golpe. Me giré, pero no había nadie. Solo un eco de pasos lejanos, como si alguien me estuviera esperando. En ese momento, supe que el pacto ya no era solo un trato con una entidad que me ofrecía riquezas. Había algo mucho más oscuro y siniestro esperando a cobrar lo que le había prometido. Mi vida, la que había ganado a base de sacrificios y decisiones, ya no era solo mía. Todo lo que había logrado comenzaba a desmoronarse, y las sombras en las que me había metido comenzaban a salir a la luz. El aire se volvió más espeso esa noche. Cada rincón de mi casa parecía más sombrío, y sentía una presión sobre mi pecho, como si la oscuridad misma me estuviera aplastando. Los ecos de los pasos seguían resonando en mis oídos, pero no veía a nadie. Cada vez que giraba hacia una esquina o me acercaba a una puerta, la sensación de que algo estaba observándome se intensificaba. No podía dejar de mirar el medallón. Estaba allí, colgando sobre mi pecho, como una cadena que me ataba a algo más grande, algo más aterrador. El miedo creció aún más cuando la carta que había recibido comenzó a brillar tenuemente en la penumbra.
Los símbolos grabados en ella parecían moverse, cambiar de forma, y de repente, un ardor recorrió mi cuerpo como si me quemara desde adentro. El medallón reaccionó de alguna manera, y pude sentir como un poder oscuro comenzaba a tomar el control de mi ser. Decidí salir de mi casa esa noche. Necesitaba escapar, huir de todo esto, encontrar una forma de deshacer lo que había hecho, de liberarme de las garras de esa oscuridad. Pero a medida que caminaba por las calles, algo extraño sucedió, la ciudad ya no parecía la misma. Las luces de las farolas parpadeaban y las sombras de los edificios parecían moverse por sí solas. Las personas que pasaban a mi lado no me miraban, solo caminaban, pero sus ojos estaban vacíos, como si estuvieran completamente ausentes de vida. Como si fueran simples cascarones que vagaban sin alma. Mi cabeza daba vueltas mientras avanzaba por las calles vacías, y fue entonces cuando escuché la risa. Era baja, casi imperceptible al principio, pero se fue intensificando hasta convertirse en un eco infernal que reverberaba en todo mi ser. La risa no provenía de ninguna parte, pero sabía que alguien, algo, me estaba siguiendo. El medallón se enfrió y se pegó aún más a mi piel, como si no quisiera dejarme ir. De repente, todo se detuvo. El tiempo parecía haberse congelado. Las calles quedaron en completo silencio, y todo se sumió en una oscuridad densa que cubría cada rincón. Fue entonces cuando vi una figura al final de la calle, en la penumbra. Era alta, vestida con ropas negras que brillaban débilmente, como si estuvieran hechas de una sustancia que absorbía la luz. Su rostro estaba cubierto por una capucha, pero de alguna manera sabía que me observaba. «Has dado el paso, ¿verdad?», dijo una voz suave y grave que hizo que el aire alrededor de mí se volviera pesado. Era como si cada palabra estuviera impregnada de maldad, y el eco de su voz retumbara dentro de mi mente. «Te has entregado a ellos, como todos los demás». «¿Quién eres?», le pregunté, mi voz temblando de miedo, aunque no sabía si era por la figura o por lo que había hecho. «Soy uno de los que te observo desde la sombra. Uno de los que se alimentan de lo que tú has entregado. Pero no soy el único». La figura dio un paso hacia mí, y pude ver cómo su silueta cambiaba, como si no tuviera forma fija. «Ya has firmado tu destino. Ya no hay marcha atrás». Mi mente comenzó a nublarse. Sentí que mi cuerpo estaba siendo tirado hacia ella, como si una fuerza invisible me empujara. El medallón se calentó de nuevo, y pude ver las marcas en la cadena que lo sujetaba. Estas marcas, las mismas que había visto en la carta, comenzaron a brillar con intensidad. «Esos que te dieron todo lo que ahora posees no son tus amigos», continuó la figura, «son los cazadores de almas. Ellos no otorgan regalos, solo siembran desesperación. Te han dejado pensar que puedes tener todo sin consecuencias, pero pronto lo entenderás». Con un impulso de desesperación, retrocedí, pero la figura no dejó de avanzar. «No puedes escapar. El tiempo es solo una ilusión, y el momento en que te entregaste, todo comenzó. Tus logros, tus riquezas, tus deseos cumplidos, ya no te pertenecen. Nunca lo hicieron». La sensación de vacío comenzó a crecer dentro de mí. ¿Qué quería decir con eso? ¿Mis riquezas? ¿Mi poder? ¿Cómo era posible que no fueran míos? Mi corazón latía con fuerza, y el miedo comenzó a apoderarse de mí de una manera que no había experimentado nunca. La figura levantó la mano, y de inmediato, una sensación de frío absoluto me invadió. Fue como si el aire a mi alrededor se hubiera congelado, y sentí que algo se desgarraba dentro de mí. «Ya es hora de que pagues el precio», susurró la figura, su voz un eco que resonaba en cada rincón de mi mente. De repente, todo se desmoronó. El suelo bajo mis pies comenzó a ceder, y sentí que caía hacia un abismo sin fin. La oscuridad me rodeaba por completo, y el medallón brillaba con una luz intensa que casi me cegaba. Sentí que mi alma se deslizaba fuera de mi cuerpo, llevada por una fuerza que no podía comprender. Pero entonces, antes de perder toda conciencia, algo dentro de mí se reveló.
Un pensamiento emergió de lo más profundo de mi ser: no puedo dejarme llevar, no quiero perderlo todo. Traté de aferrarme a mi cuerpo, a la realidad, a todo lo que había conseguido. Sin embargo, la sombra de la figura seguía a mis espaldas, riendo suavemente. Y entonces, en un suspiro frío, todo comenzó a desvanecerse. No supe si lo que seguía era parte de mi mente o si realmente estaba perdiendo todo lo que había sido. Pero al final, las sombras no se apartaban, y el medallón, ahora caliente en mi pecho, no dejaba de brillar. Desperté en la oscuridad. Mi cuerpo estaba pesado, como si hubiera estado sumido en un sueño profundo y eterno, y sin embargo, sentía que no había descansado en absoluto. No sabía cuántos minutos, horas o días habían pasado, solo sabía que algo había cambiado. El medallón seguía allí, frío sobre mi pecho, como un recordatorio constante de mi pacto. La atmósfera a mi alrededor era opresiva. No podía ver nada, ni siquiera mis manos, aunque podía sentir la presencia de algo o alguien a mi alrededor. Una presión invisible aplastaba mi pecho, como si me estuviera acercando lentamente a un abismo. La oscuridad no era simplemente la falta de luz, sino algo vivo, como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia maligna que se alimentaba de mis temores. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. Mi mente estaba nublada por el miedo y la confusión. No recordaba cómo había llegado aquí. Todo parecía tan real, tan vívido, pero a la vez tan lejano. En mi cabeza, las voces susurraban, como un eco distante que me decía que ya no podía escapar. Todo lo que has hecho, todo lo que has ganado, ya no es tuyo, decía la voz. Sonaba suave, casi amable, pero había un tono de advertencia en ella que me helaba la sangre. Ya lo sabes. No puedes tomar lo que no te pertenece. De repente, una sombra apareció frente a mí. No tenía forma definida, solo una silueta negra que se deslizaba de un lado a otro, como si estuviera jugueteando con la luz misma. La figura parecía moverse lentamente hacia mí, y a medida que se acercaba, la presión sobre mi pecho aumentaba. El medallón comenzó a latir contra mi piel, como si tuviera vida propia, como si la entidad que lo poseía estuviera comunicándose conmigo. Tu alma es mía, y tarde o temprano, vendré por ella, susurró la sombra con voz grave, como si hablara desde un lugar lejano, un lugar donde las reglas de la realidad ya no existían. No puedes huir. Nadie que haya hecho el pacto ha podido evitar el final. Las palabras se arrastraban por mi mente, haciéndome sentir cada vez más impotente. Mis ojos intentaron enfocar la figura frente a mí, pero todo estaba envuelto en una niebla espesa, como si la realidad misma se estuviera desmoronando. No podía ver su rostro, pero podía sentir su presencia, una presencia antigua, fría y malevolente, que había existido mucho antes de que yo naciera y que seguiría existiendo mucho después de mi desaparición. ¿Por qué me hiciste esto?, pregunté, mi voz temblorosa, intentando aferrarme a una pizca de esperanza. ¿Qué quieren de mí? La sombra no respondió de inmediato, pero su forma se movió lentamente, acercándose cada vez más, como si disfrutara de mi sufrimiento. No es de ti de quien nos alimentamos, dijo finalmente, y su voz vibró en el aire, llenando el espacio de una resonancia inquietante. Es de tus deseos, de tus ambiciones. Lo que te hemos dado es solo un señuelo, un precio pequeño comparado con lo que realmente buscamos. No entendí completamente sus palabras, pero algo en mi interior comenzó a entender. El medallón, la riqueza, el poder, todo lo que había logrado con el pacto había sido solo una distracción. Mi alma, mi esencia, era lo que realmente le importaba a esa entidad, y todo lo que había ganado no era más que un precio a pagar. La sombra se acercó aún más, y sentí que la oscuridad me envolvía, como si mi ser entero estuviera siendo absorbido por algo mucho más grande que yo. El aire a mi alrededor se volvió gélido, y por un momento, creí que me desvanecía, que mi cuerpo y mi alma se desintegraban en la nada. Pero entonces, algo cambió. Una chispa de luz apareció en la oscuridad. Al principio, pensé que era un sueño, una ilusión de mi mente desesperada,
pero la luz comenzó a crecer, extendiéndose por el vacío como una ola de calor que disipaba la sombra. Me sentí atraído hacia ella, como si esa luz fuera lo único real en medio de la oscuridad que me rodeaba. La presión en mi pecho disminuyó, y pude moverme nuevamente, aunque con esfuerzo. ¿Quién está ahí?, grité, sin saber si mi pregunta tenía sentido. La figura de sombra retrocedió, como si temiera la luz. Solo un reflejo de lo que queda de ti, respondió la voz de la sombra, ahora distante y menos fuerte. Aún tienes algo dentro de ti, algo que... Desperté en medio de la oscuridad. No sabía si había pasado un segundo o una eternidad. Mi cuerpo estaba pesado, como si hubiese estado bajo el agua por días, y mi mente estaba nublada. Sentí el latido acelerado de mi corazón, pero, al mismo tiempo, la sensación de estar atrapado en un espacio vacío me invadió. Abrí los ojos lentamente, y lo primero que vi fue un cielo rojo, no el cielo usual, sino uno teñido de un color extraño y antinatural. Parecía como si la realidad misma estuviera quebrándose. Me levanté con dificultad, tratando de encontrar algo familiar, algo que me anclara a este mundo, pero todo a mi alrededor era confuso y distorsionado. La tierra bajo mis pies parecía moverse, como si respirara, y las sombras se alargaban más de lo que sería posible en cualquier otra circunstancia. Vi siluetas que se deslizaban por el suelo, pero no eran personas, eran sombras oscuras que se arrastraban sin dejar rastro, como si no tuvieran una forma definida. Los edificios a lo lejos no parecían reales, se doblaban y retorcían, como si estuvieran hechos de vapor. El medallón seguía colgando de mi cuello, tan frío como siempre, y su resplandor opacaba todo lo demás. Mi mano instintivamente fue hacia él, como si algo me lo ordenara. Al tocarlo, una oleada de energía me recorrió el cuerpo, y una imagen borrosa apareció en mi mente, una figura enmascarada, con los ojos vacíos, que me observaba desde las sombras. La misma figura que me había hablado antes. De repente, una voz resonó en mi cabeza, suave y penetrante. Has cruzado el umbral, ahora eres uno de nosotros. Las palabras no las entendí al principio, pero su peso me aplastó. Mi respiración se aceleró, y mi mente intentó procesar lo que estaba pasando. ¿Uno de nosotros? ¿De qué estaba hablando? Traté de moverme, pero todo a mi alrededor parecía estar en contra de mis esfuerzos. No había caminos, solo distorsiones de lo que parecía una ciudad. Algo no estaba bien, algo que no podía comprender. Sentí que alguien se acercaba detrás de mí. Giré rápidamente, pero no vi nada. Solo un susurro bajo, casi inaudible, flotó en el aire. No puedes huir. No ahora. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Mi garganta estaba como sellada, y el miedo comenzó a ahogarme. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero las sombras continuaban acercándose, tomando formas cada vez más definidas. Eran como figuras humanas, pero sus cuerpos estaban deformados, como si algo hubiera devorado su humanidad. Cada paso que daba parecía hundirme más en este mundo ajeno, un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio no existían. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que el medallón pesaba cada vez más. Fue entonces cuando vi una figura al final de un callejón retorcido, una silueta que reconocí de inmediato. No era la figura que había visto antes, pero su presencia era igual de aterradora. La figura estaba de pie en la oscuridad, su rostro oculto bajo una capa oscura, pero sus ojos brillaban con una luz roja, como si estuviera esperando algo. Me acerqué, incapaz de controlarme, como si una fuerza invisible me empujara hacia él. El aire parecía volverse más denso con cada paso, y mis pensamientos se desvanecían lentamente, como si estuviera perdiendo mi capacidad de razonamiento. Cuando llegué a su lado, la figura levantó una mano, señalando hacia adelante. Miré en la dirección que indicaba y vi una puerta oscura, casi como un portal, una abertura que no pertenecía a este mundo. Una energía oscura emanaba de ella, y pude sentir su peso, su gravedad. La figura susurró, su voz profunda y casi gutural.
Este es el umbral. Cruza, y serás parte de la eternidad. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral, pero algo dentro de mí sabía que no había vuelta atrás. El pacto ya había comenzado a consumir todo lo que conocía, y el deseo de escapar se mezclaba con la necesidad de entender lo que me estaba sucediendo. Mis pies, como si tuvieran vida propia, comenzaron a caminar hacia la puerta. Cada paso resonaba en el vacío que me rodeaba. Al acercarme, el medallón comenzó a brillar intensamente, y una risa distante, casi demencial, llenó el aire. La puerta se abrió lentamente, y al pasar, la sensación de estar atrapado aumentó. Sentí como si estuviera siendo absorbido por una oscuridad que no terminaba nunca. Al cruzar el umbral, el mundo cambió por completo. Ahora estaba en un lugar completamente distinto. Las sombras que antes se arrastraban por el suelo ahora eran entidades reales, flotando a mi alrededor. Parecían observarme, esperando, como si estuvieran esperando que cumpliera algo que aún no entendía. El aire estaba pesado, cargado con una energía densa y antinatural. Y al fondo, en el horizonte, pude ver una figura imponente. No era humana, ni siquiera parecía una criatura de este mundo. Era una entidad, una forma que no podía comprender, y su mirada me atravesaba, llenándome de una sensación indescriptible. Bienvenido, dijo una voz profunda, resonando en cada rincón de este lugar extraño. Has llegado a donde todos los pactos comienzan a cobrar su precio. La figura avanzó hacia mí, cada paso haciendo que la oscuridad a su alrededor pareciera más densa. Sus ojos brillaban con una luz tan intensa que casi me cegaba, y su presencia era abrumadora, como si todo mi ser estuviera siendo comprimido bajo su mirada. No podía moverme, ni siquiera respirar con libertad. Te dimos lo que querías, dijo la voz, ahora más cerca, casi como un susurro en mi oído. Riquezas, poder, todo lo que tu corazón deseaba. Pero ahora es el momento de la verdad. Mi mente comenzó a tambalear. Todo lo que había obtenido, todo lo que había soñado, ahora todo parecía vacío. El poder, la riqueza, la fama, todo había sido una ilusión, una trampa que me había llevado a este lugar. El medallón seguía brillando en mi pecho, pero su resplandor ya no era el de un regalo, sino el de una marca que me ataba a ellos. Ya no puedes escapar, dijo la figura, y me di cuenta de que sus palabras no solo eran una amenaza, sino una sentencia. Todo lo que había hecho, todo lo que había vivido, me había conducido a este preciso momento. La oscuridad me rodeaba por completo, y las entidades a mi alrededor comenzaban a moverse hacia mí, acercándose lentamente, sin prisa, como si estuvieran saboreando mi sufrimiento. Pero algo, en lo más profundo de mí, se negaba a rendirse. Algo dentro de mí aún luchaba por escapar de este destino, pero ya no sabía cómo. El precio que había pagado era más grande de lo que jamás imaginé. Buscar. La oscuridad a mi alrededor se cerró aún más, como si las sombras mismas quisieran tragarse todo lo que quedaba de mí. Las entidades a mi alrededor se movían en silencio, como si estuvieran esperando algo, observando cada uno de mis movimientos con una atención que me helaba la sangre. Mi respiración era difícil, entrecortada, como si el aire mismo estuviera siendo robado de mis pulmones. El medallón comenzó a quemarme, su calor aumentaba con cada latido de mi corazón. La presión en mi pecho era insoportable, como si algo estuviera a punto de desgarrarme por dentro. Sentí que la fuerza que me había empujado hasta aquí, que me había llevado a aceptar el pacto, ya no era solo una voz distante, sino algo mucho más real, algo que se encontraba dentro de mí, alimentándose de mis temores y desesperación. La figura frente a mí, aquella entidad que parecía emanar de la misma oscuridad, dio un paso hacia mí. Sus ojos brillaban intensamente, como dos abismos, y su voz resonó como un eco, profundo y antiguo. Lo que has hecho no tiene marcha atrás, dijo, y su voz era tan grave que sentí que mis propios huesos vibraban con cada palabra. Tus deseos fueron satisfechos, pero todo tiene un costo. Y ahora, el precio se cobra.
Pude sentir cómo la desesperación comenzaba a tragarse cada rincón de mi ser. Todo lo que había logrado, todo lo que había conseguido, ya no importaba. El poder, el dinero, la fama, todos esos sueños se desmoronaban como castillos de arena arrasados por la marea. Nada de eso me importaba ahora. Lo único que me importaba era escapar de este abismo, pero cada intento de moverme, de huir, era inútil. Las sombras me mantenían en su lugar, inmovilizado. Entonces, algo comenzó a cambiar. Fue como un destello, una pequeña chispa de claridad en medio de toda esa oscuridad. Algo dentro de mí despertó, algo que había estado oculto por todo este tiempo, empujado por la desesperación y el miedo. Recordé las palabras del anciano, las advertencias que había ignorado: no puedes escapar. No ahora. Pero yo no quería rendirme. No quería ser parte de esa oscuridad, de esa condena eterna. Algo dentro de mí comenzó a resistirse, a luchar contra la energía que me envolvía. No sabía cómo, pero sentí que había una salida, una pequeña grieta en el abismo que me rodeaba. El medallón, aún ardiendo con fuerza, comenzó a vibrar de una manera extraña. La figura frente a mí se adelantó aún más, acercándose como si fuera a devorarme, pero cuando levantó la mano para tocarme, el medallón explotó en un destello de luz cegadora. Un rayo de energía pura salió disparado hacia adelante, golpeando la entidad que había estado delante de mí. La criatura retrocedió, chillando de una manera que atravesó mis oídos como un crujido, como si el mismo universo estuviera desgarrándose. Las sombras se disolvieron momentáneamente, y por un instante sentí que el aire volvía a ser respirable. La sensación de opresión en mi pecho disminuyó, y mi mente recobró algo de claridad. Pero no era libre aún. Algo había cambiado, pero no sabía qué. El medallón seguía brillando intensamente en mi pecho, y las sombras no se habían ido. Habían retrocedido por un momento, pero sabía que solo estaban esperando, que seguían allí, acechando. La entidad que había hablado no se había ido, simplemente se había retirado para reformarse, para volver a atacarme en cuanto bajara la guardia. La lucha había comenzado, y ya no era solo contra las sombras externas, sino contra las que se habían instalado en mi interior. Miré a mi alrededor. Estaba solo, o al menos eso parecía. La entidad había desaparecido por ahora, pero las voces seguían susurrando, aún en mi mente. Y lo peor de todo es que entendí lo que esas voces querían decir: ya no había salida. El poder que había recibido con el pacto no era más que una ilusión. Era una mentira. No solo me había entregado mi alma, sino que también había quedado atrapado en una red de sufrimiento eterno, donde cada deseo cumplido venía con una cadena invisible que me ataba más y más. El precio no era solo mi alma, era mi humanidad misma. Cada vez que deseaba más, cada vez que lograba lo que quería, más de mí se desvanecía, como una sombra que se disuelve bajo la luz. Entonces, en medio de esa oscuridad, comprendí lo que había perdido. La riqueza, el poder, todo lo que había logrado, no significaba nada. Mi vida antes del pacto, aunque llena de sufrimiento, era más real que este lugar, más auténtica que la mentira que había elegido. En mi desesperación, había buscado una salida rápida, una solución fácil, pero lo único que había encontrado era un abismo del cual no podía escapar. El medallón brillaba aún con fuerza, como si me estuviera desafiando, recordándome la promesa que había hecho. Y en ese momento, supe que la lucha no terminaba ahí. Mi alma había sido marcada, y ya no era solo cuestión de enfrentarse a las sombras que me rodeaban, sino a las sombras que había dejado crecer dentro de mí. De alguna manera, sabía que el fin no era inminente, pero tampoco había esperanza de que algo volviera a ser como antes. El pacto no era solo una cadena, era una condena. Y todo lo que quedaba por hacer era esperar, esperar a que el precio final llegara.